Bueno, dice entonces, una manguera de jardín está conectada a un rociador que posee 20 orificios idénticos. Bien. El agua fluye por la manguera con una velocidad de 2 metros por segundo y el diámetro de cada orificio del rociador es la 10ª parte del diámetro de la manguera. La velocidad con que saldrá el agua por cada orificio es... ¿Qué pasó acá? ¿Qué duda tuviste? Traté de sacar el caudal, no me salió, no pude hacer nada, me confundí y ahí me trabé. Bien. En realidad no hay que sacar el caudal, hay que usar la ecuación de continuidad, Ok. que era que la sumatoria de los caudales entrantes es igual a la suma de los caudales salientes. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Es que sí, trataba de sacar el caudal para decir, bueno, este número puede ser esto y usar esa misma ecuación después. Claro. Espera, voy a acomodar esta mesa acá. Este, vos tenés eh, un caño, o sea, la manguera, y después tiene ramificaciones. Tiene 10 ramificaciones, ¿no? 20, perdón, 20 orificios. Mm. Entonces, esta es la entrada, lo que yo llamo entrada, y esto es lo que yo llamo salida. ¿Sí? Lo llamé entrada con la otra E. Entonces, vas a tener área... Ay, entrada, Marcelo. Ahí está. Área de entrada por velocidad de entrada es igual a 20 veces, porque hay 20 orificios, por área de salida por velocidad de salida. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. Bien. El área es pi por radio al cuadrado. Pi por radio de entrada al cuadrado, porque son círculos, por velocidad de entrada. Igual. 20 por pi por radio de salida al cuadrado por velocidad de salida. No se olviden de poner el multiplicador, la cantidad de caños que hay a la salida, de orificios de salida. ¿Sí? Sí, sí. Que es el 20 en este caso, porque dice 20 acá. Bien. Bueno, a mí me gusta este planteo porque simplifico pi. ¿Sí? Quedan menos cuentas. Ahora, si el diámetro, acá habla del diámetro, ¿no? Dice que el diámetro de cada orificio del rociador es la 10ª parte del diámetro de la manguera. Eso quiere decir que los radios también guardan esa misma proporción. ¿Tenés en claro eso? Sí. Bien. ¿No? Una vez lo hicimos esto. ¡Ay! Aparecieron más figuritas. ¿Vieron? No solo el círculo. Bueno, esto es nuevo del Meet. ¡Ay! Voy a llenar esto de círculos. Va a parecer un arbolito de Navidad esto. ¿Cómo se achica esto? ¿Qué sé yo? Se gira. Bueno. Si esto es la mitad de diámetro, el radio también es la mitad. Un poco esa es la idea, ¿no? Bueno. Entonces yo puedo poner, en vez de radio de salida sobre 10. O en vez de radio de entrada, 10 por radio de salida, multiplicando. ¿Se entiende eso? Mm. Me gusta más multiplicar. O sea, yo voy a poner, porque así no me parece una fracción, 10 radios de salida al cuadrado, multiplicado por la velocidad de entrada, es igual a 20 por radio de salida al cuadrado por velocidad de salida. Díganme si hay alguna duda, ¿eh? Si no me siguieron. ¿Vamos bien? Sí, sí, Este vamos bien. el galerazo, digamos, es este, ¿no? La sustitución de, del dato. Sí, nunca se me hubiese ocurrido porque nunca hubiese puesto pi por radio al cuadrado, por ejemplo, así que Buscabas calcular el área vos y sí, no sí. tenías el valor del radio, solamente la relación. Mm. Claro, hay que hacer esto porque no están los valores del diámetro. Si no es, sí, haces un cálculo aparte y lo metes acá. Está bien. Por eso, sí, 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 listo, hagan esto, hagan esto. Trabajen en letras lo más que puedan y hacen simplificaciones incluso. Esto es una sustitución, ¿no? No es una simplificación. Esto es una sustitución, la relación de radios. Esto sí es una simplificación. Bueno, listo. Ahora es matemática. El cuadrado se distribuye, queda 100 por radio de salida al cuadrado, por la velocidad de entrada, igual a 20 por el radio de salida al cuadrado, por la velocidad de salida. La idea de la sustitución justamente
era simplificar los radios, que no están como dato, entonces radio salida al cuadrado aparecen los dos miembros y se va. ¿Entiendes? Hay mucho de esto en la materia. Acostúmbrense a trabajar en letras, hacer sustituciones y las cosas se simplifican. Bueno, listo. La pregunta es la velocidad de salida, ¿no? Sí. Así que la velocidad de salida paso el 20 dividiendo, da 100 sobre 20 multiplicado por la velocidad de entrada. Así que esto es 5 por 2, 10. ¿No? 10 metros sobre segundo. Es la velocidad de salida. Oh. Ahí está. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno. Paso al siguiente. Les aviso, no sé si todos vinieron antes, pero les aviso que tienen el enlace ahí en el chat. Después se lo quedan, lo copian y se lo descargan, ¿sí? Como PDF. Quienes no sé si alguien nunca toman estas clases. A ver, voy acá. La pared de una habitación está compuesta por dos planchas de igual espesor. La plancha interna es de aluminio y la externa es de madera. Bien, ¿el aluminio es mejor conductor? Sí. El interior de la habitación está a 25 grados y el exterior a 5. Si llamamos potencia MAD y potencia AL a las potencias calóricas que atraviesan cada material y T1/2 a la temperatura de unión, una vez que se alcanza el régimen estacionario, se cumplirá ¿qué? ¿Qué pasó acá? Creo que sabría cómo haberlo hecho, pero se me olvidó porque la ecuación para hacerlo yo usé la de conductividad, si no me equivoco. Sí, sí, la ley de Fourier. Sí, pero me olvidé si mientras más K tenía era, o sea, Mejor, transmitía más el calor. sí. Mayor Ok. K, sí, sí. Mayor K, mejor, mejor conductor. Sí, porque me faltaba ese dato y dije, puede ser lo de las potencias y lo de la temperatura porque los otros no me sonaban Claro. y no me decía por cuál. A mayor K, mejor conductor. Sí. Y la otra verdad, entre comillas, que teníamos era los mejores conductores tienen poca diferencia de temperatura, ¿te acordás? ¿Cómo? ¿Si puede explicarlo? Sí, ahora lo digo. Temperatura entre los extremos. Yo había dado el ejemplo cuando vimos este tema, que por ejemplo, si pones una cuchara de madera en agua hirviendo y lo tomas de la otra punta de la que está en el aire, es posible que te quemes tomándola de la otra punta. En cambio, con una de madera no. Con una de metal, sí. Creo que dije madera. Con Sí, una de antes metal, dijiste lo de... había dicho madera. Sí. Con una de metal te podés quemar y justifico con esta frase diciendo que los buenos conductores, como los metales, tienen poca diferencia de temperatura entre sus extremos, porque el calor fluye bien. Entonces, el gradiente de temperatura es chiquito, ¿no? Ok. Con una de madera hay mucha diferencia de temperatura. Y Mm. eso te ayuda para buscar la respuesta, porque si vos tenés las temperaturas, eh, digamos, interior 25 grados, ¿sí? Interior. De adentro dice que la pared es de aluminio, que es buen conductor. Y de afuera te dice que es madera. Y Más o menos el ejemplo que diste recién. claro, que están una en serie con otra, ¿no? Yo antes di ejemplos por separado. Sí. Eh, el calor fluye del lugar de más temperatura al de menos temperatura, ¿no? El calor va así. Ahora, el aluminio, que tiene que digamos que es metálico, que es buen conductor, tiene poca diferencia de temperaturas. Entonces, en el punto medio, en el punto de la unión, va a haber un valor de temperatura cercano al 25, no cercano al 5 ni en el medio. Va a ser del promedio de temperaturas para arriba, Mm. por esta frase, ¿no? Que los mejores conductores tienen poca diferencia de temperatura. Sí. Pensando en la cuchara que te puedes acordar bien. Entonces, la temperatura de la unión está por encima de los 15. 15 es justo el promedio, ¿no?
Sí, Entonces, a ver. sí, está justo esa respuesta también ahí. Está por encima, es esta. Sí. ¿Está bien? Con eso solo, no hay que hacer ni una cuenta. Es saber estas cositas nada más. Mm. ¿Está? Por ahí puede aparecer un problema de estos numéricos, donde en vez de hacer mayor, menor, igual, te pone igual a tanto, igual a tanto, igual a tanto. Bueno, ahí habrá que hacer cuentas. ¿Está bien? Sí, sí. Si querés, sí, después se pueden analizar las otras, pero no son verdaderas. ¿Está bien? ¿No? ¿Quedó bien con esto? Sí, sí, quedó bien, quedó bien. Listo, listo. ¿El resto entendió? ¿Quieren alguna pregunta? Sí, Marcelo, y en caso de tener datos y tener que hacer las cuentas, usamos La igualdad de potencias. la O igualdad de sea, potencias. vos podés tener dos situaciones. Esta que sería una serie, con el mismo criterio que llamo serie en electricidad, ¿no? A las resistencias Sí, eléctricas, sí. o caños en paralelo, en serie. En serie, la potencia es lo que fluye, ¿no? El calor por unidad de tiempo. Yo lo comparo con la corriente eléctrica, los coulombs por unidad de tiempo. Entonces, la corriente es la misma en un circuito serie. La potencia es la misma en un circuito serie. Está uno a continuación del otro. El calor que atraviesa el material, los dos materiales, por segundo es la misma cantidad de calorías. Entonces igualas las potencias, que sería este caso. Este caso. Y si no, es difícil que aparezca un problema así, alguna vez apareció, pero si no, si tenés la situación en paralelo, que sería algo como una pared de, qué sé yo, de ladrillo con una ventana. Esto es vidrio y esto es ladrillo. ¿No? Vidrio y ladrillo. Entonces, es como que el calor se va al mismo tiempo por el vidrio y por el ladrillo, no es que pasa primero por uno y después por el otro. Entonces, ahí tendrías que la potencia total es igual a la potencia del vidrio más la potencia del ladrillo. Es como la corriente en un paralelo, la corriente total es la suma de las corrientes. ¿Me entendés? Sí, sí. En este caso, arrancarías la parte numérica con esta igualdad. Sí, uy, dejé perdón. Y después, bueno, pones la ley de Fourier en cada lado, pones K por A por delta T sobre L para cada parte, la K que corresponda, el A que corresponda, el delta T que corresponda y el L que corresponda. Y ahí despejas lo que haga falta. ¿Se entiende? Siempre, ojo, hay un detalle cuando desarrolles esto, que es con el delta T. Los delta T, como el calor fluye de mayor temperatura a menor temperatura, vos acá vas a tener una temperatura menos la temperatura X, que es la del medio, yo llamo X a esto, y en el otro, la temperatura final sería la temperatura, eh, los 5 grados en este caso, ¿no? Menos Tx, perdón, final menos inicial. En este es menos Tx, en este es al revés. Pero está muy chiquito esto, no me gusta escribir en este espacio tan chiquito. Eh, K del aluminio por área por T12 como final menos T menos 25. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí, te agradezco mucho. Que pongas al revés la resta de temperaturas. ¿Lo escribo a la vuelta o no lo escribo? Porque acá hay poco lugar. Que delta T en una va a ser la inicial y en otra la final. Sí, Sería. que T de la unión, T12 va a ser en un caso la inicial y en otro caso la final. ¿Sí? ¿Está bien, Nahuel, lo que quise decir? Sí, sí, perfecto. Listo. Bueno, bien. ¿Alguna cosa más? ¿O pasamos al otro? Bueno, paso al otro. Ahí va. Un milimol de gas monoatómico evoluciona cíclica y reversiblemente entre los estados A, B y C en 3 etapas. Bueno, ¿qué pasó con este? Mauro, En los que me piden trabajo y calor de estos me llevo mal. Fácil, ahí está la respuesta. me llevo Me mal, llevo, dije.
Sí, me llevo mal con estos ejercicios. Bueno, a ver. ¿Lo pudiste graficar, aunque sea? Sí, más o menos supondré que sí. A ver, Espera que lo busco. hacemos un PV, gráfico PV. En AB tiene 2 kilopascales y 2 litros. Y la presión del gas aumenta isocóricamente. Acá lo tengo. 2 kilopascales, 2 litros. Esto es litro y esto es kilopascal. Aumenta. O sea, estamos en A, nos vamos a un B. Hasta 6 kilopascales. Esto es 6. Y la evolución sea... No, para. La evolución BC es una expansión isotérmica que alcanza los 6 litros. Macanudo hace esto, llegamos a C y acá hay 6. Y esto va así, en sentido horario. Y la evolución CA es isobárica. Macanudo. Nos vamos de vuelta hasta CA. ¿Esto es lo que graficaste? Sí, sí. Bien. Se puede afirmar que... Bueno, ¿dónde está la duda? ¿En calor y trabajo? En cómo proceder a hacerlo. Bueno, vamos de a uno. La energía interna del gas aumenta 8 joules durante la evolución BC. Entonces, ¿qué pasa en BC? Ponemos BC para la primera opción. BC es isoterma. Sí, ¿Sí? Isoterma. ¿Qué pasa con el delta U en las isotermas? ya te digo que lo tengo anotado. Es igual a 0. Sí, es igual a 0. Delta U es igual a 0. Por lo tanto, la primera es falsa, Sí. porque dice que aumenta. Falsa. Ay, la marqué. No sé. Bueno, le pongo que no. No. La energía interna del gas disminuye 8 joules durante evolución BC. Dijimos que no. Dijimos que no cambia. O sea, es lo mismo, pero en sentido opuesto, ¿no? La anterior decía aumenta, esta dice disminuye, 8 joules. No. El gas entrega 8 joules de calor durante la evolución CAB. Bueno, esa tiene pinta de pensarse, de hacer cuentas. Por ahora la voy a dejar, después vemos, ¿sí? Para ver si podemos sacar alguna más fácil. El gas realiza un trabajo de 12 joules durante la evolución CAB. Bueno, esta es fácil porque los trabajos son fáciles de calcular porque son las áreas, ¿no? Y en CAB, el trabajo, digamos, LCAB, es la suma de los trabajos de CA más AB. ¿Estamos de acuerdo? Pero en AB no hay trabajo. Exacto. Bien, Nahuel. Entonces, trabajo CAB es igual a trabajo CA más 0. Recuerden que el trabajo lo estoy pensando como el área. En esta evolución no hay área bajo la curva, es una recta que no hace sombra, digamos, ¿no? Sobre el eje. Pero en CA está todo este rectángulo. Y lo que tiene como característico es que es una compresión, va para la izquierda, pasa de 6 litros a 2 litros, se achica. Por lo tanto, el trabajo es negativo. ¿Por qué dije que el trabajo es negativo? Pero en un ciclo horario el trabajo no es siempre positivo. Sí, pero esto no es un ciclo, es una evolución. Ok. Ahora lo voy a poner en la otra página para aclarar eso. Esto es P por BA menos BC. Si te fijas en la isobara, cómo se calcula el trabajo, en la hojita de fórmulas, te vas a encontrar que es P por delta B. ¿Lo tenés? Perdón, ¿puedes repetir que estaba retando a los perros? Sí. Si te fijas en la hoja de fórmulas, el trabajo en la isobara
en este caso es CA, es P por delta B. ¿Correcto eso? Sí, Bueno, el delta B es volumen final menos volumen inicial. El final acá es A y el inicial es C. Entonces, esa resta da negativa. La presión es 2 kilopascales, ¿sí? 2 kilopascales, y el cambio de volumen es menos 4 litros. 2 menos 6. O sea que el trabajo es menos 8 joules. Entre CBA, que es igual entre CA. Entre CAB o entre CA, que es el mismo. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Está bien? O sea, yo veo que es negativo, porque es una compresión, es evolución. Entonces, como acá dice, el gas realiza un trabajo de 12 positivos, es imposible. No. Mínimamente decime que es menos 12 y hacemos bien la cuenta, pero 12 positivo no, porque acá en CAB el gas se comprimió. ¿Está bien? La entropía del gas disminuye durante la evolución BC. ¿Se acuerdan cómo se calcula el cambio de entropía en una isoterma? Puede ser que sea cambio de entropía es igual a N por R por logaritmo de Sí, volumen final dividido inicial. bien. NR son positivos, para definir si aumenta o disminuye, ¿no? Por el logaritmo natural de volumen final, que es el C, y el volumen inicial, que es el B. ¿Dónde está el signo más o el signo menos en esta cuenta? Porque el número de moles es positivo, la constante R es positiva. En el resultado del logaritmo de la división. Ahí está, ahí está. NR por el logaritmo natural, el volumen C son 6 litros, el volumen B son 2 litros. ¿Está bien? El logaritmo de un número positivo, de un número, perdón, mayor que 1, es positivo. ¿Sí? Este número es positivo, esto es mayor que 0. Bueno, a ver qué dice la respuesta, que no me la acuerdo. La entropía del gas disminuye durante la evolución BC. No, si el resultado del delta S es positivo, es mayor que 0, aumenta la entropía. Un delta positivo es un aumento. Ok. ¿Está bien? ¿Sí? Yo sé que aumenta. No sé cuánto, porque no hice la cuenta, pero sé que aumenta. La entropía del gas aumenta en cada ciclo ABCA. ¿Qué hacemos con eso? La entropía final es igual a la inicial en un ciclo. En un ciclo, la entropía final es igual a la inicial, porque es una función de estado. Perfecto. ¿Está bien? Así que esa es falsa. No, es función de estado. Función de estado. Entonces, nos quedó por analizar una sola, que es esta, el calor, y podemos ver qué pasa con esta. ¿Sí? El gas entrega 8 joules de calor durante la evolución CAB. Entonces, ¿qué pasa en CAB? Lo dibujo atrás. Tengo CAB. CAB. ¿Está bien? Y el eje de los volúmenes acá abajo. Acá tengo 6, acá tengo 2, el volumen en litros. Y la presión se iba para allá. Acá tenía 2 y acá tenía 6 también, ¿no? Y las flechas iban en este sentido. ¿Qué pasa con el calor entre C a B?
Bueno, pensamos en la primera ley de la termodinámica. Delta U es igual a Q menos L. ¿Está bien? Hasta ahora, las opciones que fuimos dando decían que en C, A, B, digamos que el punto B y el punto C tienen la misma energía interna. Venía el cambio de energía interna entre B y C era 0. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, yo pongo acá, pero delta U está... A ver, ¿cómo pongo? No, voy a ponerlo de esta manera. Estamos hablando CAB. Lo que quiero poner es que, como la energía interna depende de la temperatura, o el cambio de energía interna, que V es igual a UC. ¿Se entiende esto? Porque pertenece a la misma isoterma. Yo puedo ir desde B hasta C, desde C pasando por A hasta B. El tema es que B y C, si voy desde C hasta B, no cambio la energía interna. Por lo tanto, si considero el tramo C, A, B, ¿sí? Para todo, para el calor, para el cambio de energía interna y para el trabajo, ¿cuánto vale el cambio de energía interna? 0. 0. Entonces queda 0 igual Q menos L. O sea que L es igual a Q. Y el L del tramo CAB ya lo calculamos. Era menos 8. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, a ver qué decía la parte numérica de esta opción. Decía, el gas entrega 8 joules de calor. Bueno, un Q negativo es una entrega de calor. Está bien esta respuesta. La encontré yendo al primer principio, al delta U igual Q menos L. Haciendo 0 igual al delta U y diciendo que L es igual a Q. Era fácil calcular el L, era difícil calcular el Q. Entonces, bueno, digo, como L es igual a Q, calculo el L. Es más fácil. ¿Quedó? Sí. ¿Sí? Por otra parte, no sé si alguien tiene la duda de que se me ocurrió que podía surgir. El gráfico te habla de kilopascal y litro. Y yo, hablé de joules. ¿Sí? Entonces voy a hacer acá un apartadito diciendo que kilopascal multiplicado por litro es igual a joule. No sé si saben cómo deducirlo, pero sería 10 a la 3 pascal, ¿no? Porque es 1000. El pascal es newton sobre metro cuadrado. Y un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Es un decímetro cúbico. Entonces, 10 a la menos 3 por 10 a la 3 es 10 a la 0, que vale 1. Estoy hablando pavadas, ¿no? Acá no es metro cúbico. Nadie me dijo nada, es metro cuadrado, Newton. Nadie se acordaba del chiste de la escondida de los científicos. Bueno, cuando dije simplifico, dije, no, esto no va. Los dos de acá se van con dos de acá y queda uno solo. Entonces, Newton por metro de joule. ¿Está bien? Kilopascal por litro joule. Así lo usan así directamente. Bueno. Bueno, ahí está. No calculamos el calor, calculamos el trabajo y dijimos que eran iguales. ¿Está bien? Hubiera sido, igual podías haber calculado el calor, pero era un método más largo, porque teniendo la presión, el volumen y el número de moles, podés despejar la temperatura de C, después podés despejar la temperatura de A y decir esto, hacemos Cp por N por delta T y calculamos el calor en esta isobara y después calculamos la temperatura, bueno, la temperatura de B es igual a la de C, ¿no? Con la ley de los gases, digo yo, calcular la temperatura. Y entonces después decís, calculo el QAB, ¿sí? Con el calor específico a volumen constante de un gas monoatómico, y así, y después sumo los dos calores. Se podía haber hecho, pero era mucho más largo. ¿Se entendió? Sí, sí. Está bien. Bueno. Opa, quedó en blanco esto. ¿Alguien quiere pegar otra cosa?
Yo tengo otras dos, pero son más preguntas así puntuales de dos ejercicios. A No sé ver, si alguien más tiene algo para hacer más. Un ejercicio. preguntemos, chicos. ¿No? Bueno, parece que no. Ok, entonces. Igual, si, les repito, si les surge alguna pregunta ahora, lo ponen en el chat o la copian acá. Copiar, pegar, control C, control V, y la dejan en alguna página. Dale. Ahí tenemos otra de calor y de todo eso. Porque esta la hice bien, pero o le pegué de suerte o tuve un pequeño recuerdo de algo que dijiste en clases y dije, sí, tiene que ser esta. Eso es lo mejor, tener un recuerdo. Tener El- una cosa que se te viene a la mente de la nada y dices, va, puede sí, ser. sí, sí. Y si lo soñás, más todavía. Eh, Soñarlo en medio de una prueba no la veo, profe. no, 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 soñar en esta semana antes del examen. A ver, un gas ideal monoatómico evoluciona reversiblemente como muestra la figura. Bien. La evolución AB es isocórica, bien, mientras que la evolución BC es isobárica. Es la segunda. Entonces, si llamamos Q al calor intercambiado por el gas, delta U a la variación de energía interna y L al trabajo, es posible afirmar para la evolución ABC que... Bueno, si hay algo que quiero recordar ahora, es el tema del P por B, la multiplicación de P por B. O de P por, sí, P por B, no punto A y punto B, sino en la ecuación de los gases ideales, el PA, comparar el PA, BA con el PC, BC. ¿Se acuerdan de esto? Estuvo escrito en la teórica. ¿Qué pasa si yo comparo los P por B? ¿De qué me doy cuenta? Nada, ¿no? De que si es isotérmica. Si tienen la misma temperatura, si el estado A y el estado C tienen la misma temperatura, puede no ser isotérmica, como en este caso. O sea, acá podía haber, esto no son iguales, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero si hubiera sido acá, ponerle en vez de un 4 un 5, ¿no? Si esto subía un poquito más y doblaba, digamos, me daba el mismo P por B y no era una isoterma, eran dos evoluciones distintas. Pero sí sé que puedo comparar las temperaturas de A con la de C. O sea, en ese caso hubieran sido iguales. En este caso, yo sé que como a cada 5 el P por B, ¿sí? Para 5 joules, kilopascal por litros, y a cada 4 joules, yo sé que el P por B de A es mayor que el P por B de C. Y por lo tanto, implica que, a ver, ¿qué pasa con las temperaturas? ¿Cómo se relacionan las temperaturas? TC. ¿Cuál es mayor? ¿A o C? Ah, Temperatura de A es mayor. ¿Está bien? Sí. O sea, si yo tuviera que trazar isotermas, me estoy yendo un poco de lo que pide el problema, pero va a servir. Esta estaría más alta, ¿se entiende? Y más abajo de A estaría la que pasa por C. Sería, bueno, no hice muy derechas, muy curvas estas, pero esta es la idea, ¿no? Estaríamos hablando de TA y más abajo de TC. Y se cumple esto, ¿no? Que TA es mayor que TC. Que a medida que van para allá, sube la temperatura, con las isotermas más altas. Bueno, todo porque el P por B de A es mayor. Entonces, ¿qué me dice esto de la energía interna de A con respecto a la de C? O sea, cuando hago el camino ABC, ¿sí? A, B, C, y comparo la energía interna de A con la energía interna de C. ¿Qué pasó con la energía interna? ¿Subió o bajó? bajó. Bajó, porque bajó la temperatura, ¿sí? Entonces, ya sé, eh, por lo tanto, por lo que pasó acá, delta U, ABC, es negativo. Disminuyó la energía interna, ¿sí? Disminuyó Porque bajó la temperatura. porque bajó la temperatura. Acuérdense que siempre el delta U se calcula como CB por N por delta T. Si baja la temperatura, este delta es negativo y hace que el delta U sea negativo.
Esto vale siempre. ¿Sí? Con gas ideal. Perdón, con gas ideal. Para cualquier evolución, quiero decir, con gas ideal. Entonces, es posible que esto haya servido para responder una respuesta. Busquemos con los delta U. Por ejemplo, acá dice, delta U ABC del gas es igual a 0. ¿Es válido eso? ¿Es verdadera? No. No, es falsa porque dedujimos recién que es menor a 0. No. La primera, delta U ABC del gas es mayor que 0. No, dijimos que era Tampoco. menor. O sea, están las dos falsas. De las tres relaciones están las dos falsas. Bueno, ¿qué pasa con el trabajo? Que es fácil porque es una superficie de un rectángulo acá. Delta U ABC es mayor que 0. Dejó de compartir, profe. Se tildó el profe. O me tildé yo. No sé. No, se le cortó a él, me parece. Ah, qué bien. Está muteado, profe. Disculpen, es lo que me pasa siempre. Me avisa que se termina la batería y me olvido de conectar. Voy a... Pero busco la pizarra de nuevo, a ver si está por acá. Sí, porque no debe estar presentada, ¿no? No, no. Ahí está. Bueno, los trabajos estábamos, ¿no? Esto era una compresión, va para la izquierda, igual que en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa con el trabajo ABC? Con el signo, ¿es positivo o es negativo? Es negativo. Es negativo, es una compresión. Bueno, lo mismo que antes, para el trabajo están las dos opciones falsas. Acá dice que es positivo y acá dice que vale 0. No está la que es negativo. Así que no y no. Perdón, una duda que me quedó también del otro ejercicio. Cuando Dale. decís que es una compresión es porque el volumen es más chico. Exacto. Se achica el volumen. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, sí, porque está la palabra presión. Parecería que es un aumento de presión, pero no, me refiero a que es un achicamiento de volumen. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con el QABC? O sea, el calor en este caso. ¿Cómo hacemos? ¿Es igual a 0 el calor? No. ¿O es negativo? Hay una cesión de calor acá. Es negativo. ¿Cómo sabes? Porque es el recuerdo que me vino cuando estaba haciendo el ejercicio. Porque el punto C está más cerca del origen, digamos, que el punto A. Y entonces la temperatura es menor. Eso Claro. quiere decir. Pero el calor no es temperatura. Entonces, porque vos decís, si se enfrió es porque se dio calor, digamos. Algo así. Ponele, sí. Es lo que Podría, deduje yo, no sé. podría ser, podría ser. Acá, a ver qué pasaría físicamente acá. De A a B sube la presión, con lo cual se calienta. Aumenta su temperatura, por lo cual podemos decir que recibe calor, ¿no? Aumenta la presión con volumen constante. Recibe calor y aumenta la presión. Acá lo comprimís y mantiene la presión constante. Sí, en general cuando se comprimen las cosas aumentan la presión. Si deja la presión constante está cediendo, tenés razón, está cediendo calor al ambiente. Podemos pensar que Q es negativo, sí. Sí, sí, sí. Con ese razonamiento. Eh, a ver si sale con el tema del primer principio. Antes fue fácil porque el delta U era 0, dijimos, ¿no? Delta U era Q menos L. A ver qué pasa ahora con esta idea del primer principio. Sabemos que delta U es de signo negativa, ¿no? Disminuye la energía interna. Este menos es la resta. Y sabemos que el calor es negativo también. ¿Está bien? Entonces, restar un negativo es como sumar. Y no, porque tenemos
Claro. Pongo algún numerito para que se entienda lo que voy a hacer, porque estos redondeles son bastante ambiguos. Invento números, invento números. Si acá invento valores. Solamente para que vean algo de los signos. Invento valores. Chan, 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 chan. Me voy acá. Supongan que el primer número del tabú es -2, qué sé yo. Y esto es igual a Q menos -4, ponele. ¿Sí? Te quedan -2 es igual a Q más 4. ¿No? Menos menos es más. Cuando querés despejar Q, te queda -2 menos 4. O sea, -6. Bueno, no importa si es -2 o si es -4 o son otros números. Lo que yo quiero indicar es que independientemente de este número que es negativo, porque el trabajo es negativo, al restarlo queda una suma. No importa cuánto valga. Al pasarlo del otro lado te queda restando. Te queda un negativo, que es delta U, menos un positivo. O sea, este número sí o sí es negativo. No hay manera de que este número compense a este otro. Pues son menos y menos la operación. ¿Se entiende? Independientemente de los valores del delta U y del Q, de los módulos, el resultado del Q es negativo. Si vas a las cuentas. ¿Fui muy abstracto o se entendió? No, porque el delta U y el trabajo son negativos. Exactamente. Eso da motivo a que el Q sea negativo. ¿Sí? O sea, no solo disminuye la energía interna, que implica una disminución de la temperatura, por lo cual pensás que es de calor, sino que si el trabajo es negativo, bueno, no, se comprime. Digamos, si se comprime, no me lleva al Q negativo directo. Está bien, iba a ser una cosa. Sí, pero por las dos cosas en la cuenta salta que el Q es negativo. Sí. Para hacerlo con más detalle habría que poner números y hacer las cuentas. Están todos los valores, ¿no? Un gas monoatómico. Ah, no está el número de moles. Pero bueno, se podría inventar y probar. ¿Les parece que queda así? No sé, Mauro, ¿se entiende esto? ¿O Sí, profe. vamos bien? Que no es la última, digamos, que no va a cero. No, sí, sí. No, sí, porque me acordaba que hicimos un ejercicio medio parecido y dije, daba calor negativo, yo me acuerdo. Y bueno, Qué era eso. grande. Bueno, que no vaya a pasar, una vez me pasó que había un ejercicio igual al de la guía, pero con los números cambiados en un parcial. Y se ve que a un alumno le quedó poco tiempo y, bueno, dejó para el final ese y marcó porque había estudiado justo el día anterior, ese ejercicio había hecho en la guía y daba esa respuesta y marcó esa respuesta que estaba en el multiple choice. Y estaba mal. Y cuando me cuestiona, me dice, profe, yo lo hice ayer este ejercicio, da esto, está en la guía. Y yo le digo, sí, pero fíjate que los números de los datos son otros, es el mismo enunciado, pero son otros datos. Y bueno, se quería morir, pero bueno. Ojo con los recuerdos, quiero decir. Está bien, está bien. Bueno. Bueno, pasa otro. Me dijiste que había dos, ¿no? Sí, tengo otro que es bastante sencillo, al menos a mí me pareció sencillo, pero hubo una respuesta que dije, ¿cómo se calcula esto? Y bueno, me quedé con la duda, por si me lo llegasen a tomar, se A lo ver. pregunto. A ver, esperen un segundito, ahí va, control V. Con la descomposición. No, tipo, me pareció todo muy fácil, pero no me acuerdo cómo hacer el trabajo de la normal. Por si llegas a hacer esa la respuesta Eh, correcta. el trabajo siempre es como el trabajo de una fuerza constante. O sea, el Pero ¿cuánto trabajo valía la normal? ¿Cómo se calculaba no eso? importa, no importa, vale cero acá. En este problema vale cero el trabajo de la normal. ¿No? El trabajo de la normal para ir desde A hasta B es Sí, igual al porque módulo de es la... paralelo a... No, paralelo no, es Es perpendicular. perpendicular al coso. Claro, por eso. Por el Sí, pero coseno de si 90. llegas a importar, ¿cómo se calcularía? ¿Cuánto valía
la vos normal. querés, bueno, esto es igual a 0. En principio vale 0 el trabajo, ¿no? Porque está a 90 grados. Si queremos saber cuánto vale la normal, ahora vamos a ver eso. Vale Eh, 0 porque el desplazamiento es a 90. Porque el desplazamiento es a 90 grados. El coseno de 90 es igual a 0. Porque ese ángulo es el ángulo que hay entre el desplazamiento y el valor de la normal. Y el vector normal. Acá están los 90 grados. Claro, porque puede confundir la fuerza en diagonal. No. El único valor que está escrito son estos 37 grados. Es el de F. O no sé cómo le llaman. Bueno, dice tensión, perdón, T. Pero hay otros valores que no están escritos. Es decir, vos tenés, lo dibujo acá el carrito. ¿Sí? Como un cuadrado. Vos tenés la tensión, tenés la normal, tenés el peso, ¿sí? Y no sé si dice que hay rozamiento, sí. Y tenés rozamiento. Cada una de estas otras tres fuerzas tiene un ángulo que no está escrito en el ejercicio, en el enunciado. Piensen que delta X es para allá, ¿no? Entonces tenés un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos. ¿Está bien? De los cuales hay uno solo indicado. Para la normal es el 90. Para el rozamiento es 180 y para el peso serían 270. O si quieren ir por abajo, 90. Lo mismo. ¿Está bien? Sí, no, o sea, no piensen que como acá hay un dibujo de 37 grados, el dibujo dice 37 grados, ese 37 es para todas las fuerzas. No, es solo para T. ¿Está bien? Las demás hay que saberlas. Bueno, vuelvo a esto, a cómo se calcularía la normal. Tenemos el cuadrado acá, que sería el diagrama de cuerpo libre. Tenemos TI, TX. ¿Sí? Descompongo la fuerza T. P, N y rozamiento. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? Sí. Para lo cual, bien. Hago la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Que tiene que dar ¿cuánto? ¿Cero o masa por aceleración acá? ¿Qué dice? La tensión de la soga, la distancia es esta, el carrito parte del reposo. Ah, el carrito parte del reposo. Quiere decir que esto está acelerado. Porque si partió del reposo y ahora tiene velocidad, está acelerado. Sí. ¿Está? Entonces uso, bueno, en este caso, la sumatoria de fuerzas en X es igual a Tx menos rozamiento igual masa por aceleración. Bueno, igual vos me preguntaste la normal. Acá no está la normal. Vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Eh, sí, porque no se puede calcular porque no te dan los datos de la aceleración. ¿Cuánto vale? A ver, la sumatoria de fuerzas en Y. Esto equivale a preguntar, ¿tengo aceleración vertical? Sí. A ¿La ver. descomposición de la T no va para arriba también? Sí, tengo fuerzas verticales. Tengo Ah, TI para arriba, normal para arriba y peso para abajo. Pero la pregunta es, ¿cambia de velocidad verticalmente? Quiero no. saber No, si acá porque pongo no. igual a cero o igual a masa por aceleración. Siempre es gravedad, ¿no? No, la gravedad es la aceleración cuando el cuerpo está en caída libre, pero acá está apoyado en el piso. Ok. No tiene desplazamiento en esa dirección. No tiene ni siquiera desplazamiento. ¿Está bien? O sea, que aceleración no tiene. Podría tener desplazamiento con velocidad constante, como un ascensor. En ese caso tampoco hay aceleración. Y la suma de fuerzas verticales daría cero. Pero en este caso ni siquiera tiene desplazamiento. Es sí o sí igual a cero esto. ¿Sí? Primera ley. Porque está en reposo vertical. Verticalmente hablando está en reposo. Entonces vos decís, bueno, si elijo el eje positivo hacia arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay que definir para dónde elijo el positivo? Tendría normal que suma más FI que suma menos peso igual cero. ¿Está bien? Y de esta ecuación es donde despejas la normal.
si querés averiguar el valor de la normal, es peso más FI. Ahora vos me decís, pero ¿y FI cuánto vale? ¿Te acordás cómo calcular, cómo descomponer eso? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, normal es igual a peso más, a ver, contámelo. ¿Cómo se calcula eso? Ese sería el seno del ángulo por T. Perfecto. Por teclado F, yo le puse F, no es F, era T, Sí, ¿no? está bien, está bien. T. Estamos hablando de T por seno de 37 grados. Y con esta cuenta calculas la normal, Ok, ¿sí? Con la segunda ley de Newton y la descomposición de T. Eso, bueno, te lo dejo, esto es, está hay que bien, está poner bien. números nada más. ¿Sí? ¿Eso es lo de Socatoa? Claro, claro. Tenés acá los 37, el opuesto, el adyacente y la hipotenusa, donde el opuesto, en este caso, este I, y el adyacente, este X. Y la hipotenusa, este. Sí, eso acá todo. Con H, ¿no? Todo. Es seno igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Sí. Por eso el opuesto va con el seno. ¿Está bien? Igual te digo, no hace falta calcular lo normal para esto. Lo que define que vale cero el trabajo es el ángulo de 90. ¿No? Sí, sí, pero por las dudas, por ejemplo, abajo había una que decía la fuerza normal que siente Ah, Carlitos. tenés razón. Tenés razón. Sí, 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 sí. Está bien. Es 100, dice. Y la tensión es 100. Y el carrito pesa 30. Claro. Si el carrito pesa 30. Ah, no. Ah, no, El la carrito pesa corriente es 10. 30. Perdón, perdón. El carrito pesa 100 newtons. Para abajo tenés Sí. 100 newtons. Que se tienen que compensar para arriba. Y a No eso le puede. tendrías que sumar el T de Claro, TI. es menos de 100 porque algo aporta TI. Tiene que ser menos de 100. Sí, 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 sí. Bastante capciosa esa. Y sí, sí, es sí. El que no estudió esto de las tensiones en diagonal, marca esa. Porque estamos muy acostumbrados a decir la normal es igual al peso. Y no siempre la normal es igual al peso. Sí, 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 es verdad. Es medio, no sé si capciosa, pero bueno, para enganchar gente que no estudió del todo. Sí. Sí. Bueno. ¿Qué otra cosa? Paso, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Algún tema que todavía no hayamos visto que quieran hacer? Aunque sea el tema, yo pongo algún ejercicio. Si podemos hacer un poco más de trabajo, a mí me viene bien. ¿Ejercicios de trabajo? Sí. Si otro no tiene algún tipo de problema. Sí, sí. Ah, sí, los demás. Transmisión de calor, mecánica. El jueves también nos vemos, ¿no? Sí, 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 agregué jueves. Sí, sí, habíamos dicho el lunes, pero agregué jueves también. Eh, no sé qué estoy buscando. Vamos a buscar por otro lado. Déjenme. Ejercitación para mí. Hidrodinámica. Parciales. Varios. De trabajo. No, por acá. Ahí está mi perra también haciendo ruidos. Eh, ah, ujú.
Bueno, vamos a probar con esto. A ver qué pasa. Este no es de múltiple choice. Pero lo podemos hacer. Lo chico y le pongo zoom. Sí. Tengo más lugar para estar. Un esquiador de masa igual a 100 kilos se desliza sobre una colina recta, nevada, de 37 grados de inclinación. Parte del reposo a una altura de 25 metros, H, indicada acá la H, respecto de la base y baja acelerando uniformemente. Tiene aceleración. Considere que durante el recorrido la fuerza de rozamiento es 100 newtons. Genial. ¿Sí? Tiene un rozamiento de 100 newtons. Tiene rozamiento. Calcule la velocidad que alcanza en la base de la colina y calcule el trabajo que realizó la fuerza-peso en el trayecto. Bien. ¿Por cuál queremos empezar? ¿Por la A o por la B? Por la... Por la A, en orden. Bueno. Me parecía más fácil la B. Entonces, por la B. Porque el trabajo del peso, ¿se acuerdan? Se descompone. Es como el trabajo de la normal, ¿no? Módulo del P por módulo de delta X por coseno de alfa. ¿Está bien? De hecho, el peso es una fuerza conservativa, no importa la trayectoria. Vos sabés que salís de esta altura y volvés y llegás hasta acá abajo. El trabajo del peso va a ser el mismo, así vayas por la diagonal o caigas desde acá. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, digamos, podés poner, si querés respetar así esto, el valor del peso, que son 1000 newtons, 100 kilos por G. ¿Sí? O sea, vos podés poner que el trabajo del peso son 1000 newtons por la diagonal de este triángulo, ahora la vemos, por coseno de cuánto. De 37. ¿Ven cómo caen en la trampa? El peso va para abajo, ¿sí? El desplazamiento va para allá. ¿Cuál es el ángulo entre el peso y el desplazamiento? No es 90 este. o 270, no sé. No. Es este mismo, ¿no? Si miras el triángulo, el peso es paralelo a H y el desplazamiento es paralelo a la hipotenusa. El ángulo que está enfrente de alfa suma con alfa 90 grados. Es el complemento de alfa. O sea que es igual a 53. Ahora, si acá hay 37 y acá hay 90, acá hay 53. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces, esto, ojo, este es el coseno de 53. Y la hipotenusa, que no tengo la medida, se puede calcular, ¿no? Si tenemos el cateto enfrentado de los 37, que es el dato, podemos decir que el seno de 37 grados es igual a 25 metros, que es H, sobre delta X. ¿Sí? Y por lo tanto, bueno, este es un trabajo largo, 25 metros, y el seno de 37 da 0,6. Como trabajo largo no me gusta, pero bueno, me parece que es lo lo que menos hay que pensar. Hay que trabajar mucho y pensar poco para hacer esto. ¿Cuánto da? 0,6. 6 por 4, 24. 41,54. Bueno, entonces pones acá 41,54 metros y calculas el trabajo del peso. ¿Se entendió el procedimiento para calcular el trabajo del peso del punto B? Que es un trabajo más bien grande,
medio largo y sin pensar mucho. Es poner nada más la fórmula y hacer el cálculo. Ahora, si querés pensar un poquito, te vas a acordar que el trabajo del peso, que es una fuerza conservativa, es menos la variación de energía potencial. O sea que es menos EMG por H final menos EMG por H inicial. ¿Está bien? Bueno, la variación de energía potencial es negativa porque esto baja, ¿no? Pierde energía potencial. Pero como hay un signo menos adelante, el trabajo del peso es positivo. Acaba de dar positivo el trabajo del peso, de hecho, ¿no? Vos tenés el peso para abajo y tenés un cambio de energía potencial, un cambio de altura, mejor dicho, que es hacia abajo, ¿no? La altura final es 0 y la inicial 25. Y es una manera más corta de hacer la cuenta, entonces. El trabajo del peso es 1000 newtons, ¿no? El peso, mg a 1000, por 0 como altura final, menos 1000 newtons por 25 metros, que es la altura inicial. O sea que el trabajo del peso... No, acá hay algo raro. Ah, porque es menos adelante, perdón. Era esta resta con un menos adelante. Esta resta da menos 25.000 joules. O sea, 25.000 joules. Es más fácil esto, aunque tenga una formulita más rebuscada, digamos, es más fácil la cuenta. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Entonces entenderán que no es nada extraño que la cuenta esta que no hicimos, esta, de 25.000. ¿No? Tiene que dar lo mismo. No sé si Sí, alguien le sí. dijo. ¿Ah? Yo la hice da 25.000. Genial, listo. 25.000. Bueno, ese es un cálculo de trabajo que me había dicho de ser. Me pareció el más fácil este trabajito del punto B. 25.000 joules. Segundo, calcule la velocidad que alcanza en la base de la colina. ¿Qué hacemos con esto? Variación de energía cinética. Ujú. Variación de energía cinética o variación de energía mecánica, cualquiera de las dos. Porque ya tenemos la variación de energía potencial, que es 25.000 joules negativas. Bueno, a ver, ponele variación de energía cinética. Variación de energía cinética, ¿a qué es igual? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Por la velocidad final al Sí. cuadrado, menos Menos. medio de la masa Bueno, por la velocidad inicial al cuadrado. Bien. ¿Y de acá cómo salimos? sería. Dice que parte del reposo. ¿Eso te ayuda en algo? Sí. Que la inicial va a ser 0. Perfecto. Entonces, esto se tacha. Velocidad inicial es igual a 0. Genial. Entonces vamos con que la variación de energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Y ahora? La masa son 100 kilogramos, pero igual no tenemos la de cuánto vale la variación de energía cinética, porque me di cuenta, así que ¿Entendés? sí, sí. Es un camino incompleto este. Tiene que hacerse por la mecánica sí o sí. A Ah, no, ver, porque tampoco la tenemos. yo escribo, a ver, completo este renglón. Claro, la mecánica tampoco la tenemos. Entonces, además de esta definición de variación de energía cinética, la variación de energía cinética está en otra cuenta. La variación de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza neta. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, bien, podríamos calcular el trabajo de la fuerza neta y después poner ese número donde dice variación de energía cinética, acá arriba. ¿Está bien? Si lo hacemos desde la energía, ¿sí? Si no, capaz que se puede hacer desde la dinámica de esto, desde la cinemática o dinámica, bueno, calculando la aceleración,
qué sé yo. A lo mejor podemos probar de las dos maneras. Pero ¿cómo hacemos para calcular el trabajo de la fuerza neta? Bueno, el trabajo de la fuerza neta va a ser el valor de la fuerza neta, ¿sí?, por el valor del desplazamiento por el coseno de alfa, del ángulo que haya entre la fuerza neta y el desplazamiento. Pregunto, ¿para dónde va la fuerza neta? ¿Qué dirección tiene? Para abajo, ¿Para abajo vertical o para abajo en diagonal? diagonal. En diagonal. Porque si vos tenés una aceleración para el cuerpo, quiere decir que la fuerza neta tiene la dirección de la aceleración, ¿no? Según la ley de Newton. Fuerza neta es masa por aceleración. Perfecto. No tenemos el valor de la fuerza neta, pero vamos a ver si se puede averiguar. Voy a volver un poquito para atrás. ¿Con la resultante no es eso? Es la resultante de la fuerza neta, sí. ¿La tenemos? No, no, no. No. Pero lo que tenemos es que como no tienes, a ver, no tienes saltos, o sea, no hay aceleraciones perpendiculares al movimiento, ¿sí? Me muevo así. La sumatoria de fuerzas en I acá da 0. ¿Está? Si yo pienso en un eje Y en esta dirección, perpendicular al movimiento, y en un eje X en esta dirección, ¿está?, la sumatoria de fuerzas en Y da 0. Ahora, ¿cuánto da la sumatoria de fuerzas en X? ¿Cómo la puedo calcular? Tengo el Px para la derecha y el rozamiento para la izquierda. O sea, Px menos rozamiento. Esta es la fuerza neta. ¿Me siguieron? Sí, Bueno. Entonces, ¿cómo se calculaba un Px en un plano inclinado? La componente del peso paralela al plano. Hoja de fórmulas. coseno de... ¿Coseno era? No, seno Buscarlo de bien en la hoja de fórmulas a ver si la tenés bien escrita. coseno de alfa es igual a f de x dividido f. No estoy hablando de F, estoy Ah, hablando cierto, del de p, peso. sí. Tiene que decir Px Peso igual. de px es igual a p por seno de alfa. Eso tiene que estar escrito, ¿sí? Y este alfa es el alfa del plano inclinado. No es cualquier alfa, es este de acá abajo. ¿Sí? Ojo con eso. Si te dan cualquier otro ángulo, bueno, calculas el de abajo. Entonces, esto es fácil, porque Px entonces daba 1000 newtons por seno de 37, ¿era, no? ¿En el ejercicio? Sí, Sí, 37. Entonces, por seno de 37 grados, es 0,6. O sea que Px vale 600 newton. ¿Vamos bien? O sea, calculé el primer término de esta suma de fuerzas. El segundo término es un dato del ejercicio. Fíjense en el enunciado, 100 creo que era. era 100 newtons, acá está. Entonces, hacemos la cuenta. Listo. Sumatoria de fuerzas en X, que es lo que yo antes llamé fuerza neta, ¿sí? Fuerza neta es igual a 600 newtons menos 100 newtons. O sea que la fuerza neta son 500 newtons. ¿Sí? ¿Por qué buscaba la fuerza neta? Y porque en la escritura anterior la quería poner como el trabajo de la fuerza neta igual a la variación de energía cinética. ¿Se acuerdan? Me falta multiplicar la fuerza neta por el delta X. ¿Se entendió? Ponemos así el delta X, ¿cuánto valía? ¿Lo calculamos ya? 40 y pico era. Ah, ahí está, 45, ¿no? Estaba por acá. ¿No? 41. 41,54, ahí está. Entonces, busco otra página. El trabajo, perdón, si el trabajo de la fuerza neta es igual a
500 newtons por 41,54 metros por coseno de qué ángulo. ¿37? No, Pucha. repito esto. Fuerza neta va en la dirección de la aceleración, ¿no? Y el desplazamiento también. ¿Qué ángulo hay entre el desplazamiento y la fuerza neta? 0. 0. ¿Sí? No, grados centígrados no. Está 0 grados. Ojo, no poner cualquier ángulo, eso quiero decir, ¿no? Hay que pensar qué ángulo vas a poner. Este es el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entre este, no, acá está el módulo del vector, pero entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Sí? Hay que dibujar esos vectores y ver que están en la misma dirección y sentido. Bueno, ¿cuánto da el trabajo de la fuerza neta? 500 por 41,54 por 1. Este coseno vale 1. 20.700 y pico daba. 20.700 y pico. Bueno, puedo dejarlo en 700, no sé cuál era el pico, no lo sé. Joules, esto es aproximado. Bueno, 20.770. 770. ¿Alguien se acuerda para qué habíamos calculado este trabajo? Para la velocidad. Para fuerza, la cinética. Para reemplazarlo en la energía cinética. Habíamos dicho, variación de energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado final. Bueno, tenemos ahora que esto es igual al trabajo de la fuerza neta, ¿no? Era, bueno, 1/2 de 100 kilos por la velocidad final al cuadrado es igual a 20.770 joules. ¿Sí? Esto viene acá. Y de ahí se despeja la velocidad final. 1/2 de 100 es 50. Así que esto queda como la raíz de 20.770 joules sobre 50 kilogramos. Mirá si no era un problema con el trabajo. Era un montón. Esto da más o menos 20, ¿no? 21. Por ahí. Díganme si alguien hizo la cuenta, me dice. ¿Serán? 20,38. 20,38 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Hace falta decir cómo se llega al metro sobre segundo? Desde el raíz de joule sobre kilogramo. No creo. No, listo. Bueno, ahí terminó el problema, ¿no? Era un poquito largo. Pero bueno, creo que vino bien repasar todo esto, ¿no? Sí, Marcelo, nos hizo bárbaro. Perfecto. Muy buena clase. Justo queríamos hacer eso. Este, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna cosita para decir? Noelia, Nahuel, Fernando. ¿No? Bueno. Es todo depresión en este momento. Es todo depresión. ¿Qué más podemos practicar? A ver, otro tema. A ver qué dice acá. Genial, Fernando. Otro tema, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. Si aparece... A ver. Es
que tampoco quiero insistir con mecánica. ¿Se acuerdan de los gráficos de trabajo? Fuerza, posición. No hace falta recordarlos, ¿no? Este tipo de cosas, a ver. Acá hay un examen. Está como superpuesto con otras cosas, pero se van a dar cuenta. Que el trabajo era el área de... Exactamente. ¿Sí? El área, a ver, hay una condición. Esta fuerza es cualquier fuerza. Vamos a ver el enunciado. Un cuerpo de 4 kilogramos, esto es masa, cuya velocidad en el origen de coordenadas es 6 metros por segundo, se desplaza de forma rectilínea. El gráfico representa la fuerza resultante. Bueno, esto es importante. Fuerza resultante. ¿Sí? O sea que esta fuerza es fuerza neta o resultante. ¿Por qué es importante? Porque recién vimos que el trabajo de la fuerza neta, en el teoremita, es igual a la variación de energía cinética. ¿Está? Entonces, si el área de este gráfico, fuerza-posición, es el trabajo, como lo es, esta área nos está representando el trabajo de la fuerza neta, o sea, la variación de energía cinética. Cualquier cosa que querramos calcular de la variación de energía cinética, por ejemplo, una velocidad, la sacamos de este gráfico. Pero si este gráfico, acá arriba, en el eje, decía fuerza, qué sé yo, F1, T de tensión, o peso, lo que sea, ya no era el área la variación de energía cinética, porque no correspondía usar este teorema. ¿Entendieron? Sí, sí. Bueno, entonces hagan este ejercicio. La parte A. Halle la velocidad en 10 metros. Acá está la respuesta. ¿Sí? Qué Velocidad. fácil que fue. ¿Cómo? Qué fácil que fue, ya tenemos la respuesta. ¿Viste? No va a venir. En el examen no viene la respuesta. Ojo con las intuiciones, con las cosas fáciles en el examen, ¿eh? Piensen todo. Usen todo el tiempo que puedan. Ya saben cómo son las cosas, ¿no? Que las respuestas fáciles aparentemente son falsas. Bueno. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién lo quiere decir? Primero se debería sacar el área de las dos figuras del gráfico, tanto el triángulo como el rectángulo. Perfecto. Eso te daría la variación de energía cinética. Y de ahí decís, bueno, si queremos averiguar al final, sería un medio de 4 kilos por Listo. B elevado a la 2 final, más un medio de 4 kilos por 6 elevado a la 2. Menos, no más. Menos, perdón, menos. ¿Está bien? Acá tenemos 40 joules de área. 8 por 5, 40. Y acá tenemos la mitad, porque es un triángulo de la misma base, ¿no? O sea, acá tenemos 20 joules. 5 por 8 sobre 2. O sea que el trabajo total acá es 60 joules. ¿Sí? De 0 a 10. De 0 a 10. De 0 a 10. Entonces, estoy pensando que el trabajo de la fuerza neta es 60 joules. Y esto es igual a un medio de 4 kilos por B final al cuadrado menos un medio de 4 kilos por 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí hacen la cuenta y despejan B final. Perfecto. Esa es un poco la idea de trabajar con el gráfico como información. Y en el segundo punto dice, realiza el gráfico de posición en función del tiempo. Bueno, no les van a pedir que hagan un gráfico porque es todo múltiple choice. Puede haber una serie de gráficos para elegir cuál es el correcto, eso sí. Entonces, está bueno hacerlo
digamos, para saber cómo se hace, ¿no? ¿Cuál sería para identificar alguno posible en un múltiple choice? Posición en función del tiempo, nos piden. Desde el T0 hasta el instante en que el cuerpo se encuentra en 5 metros. ¿Sí? Acá dice... ¿cuánto vale T? Deben hallarlo 0,75 segundos. No sé qué quiere decir esto. Bueno, hay que definir... claro. Capaz en cuánto recorre los 5 metros. Exactamente, sí, porque tiene un tipo de movimiento. A ver, el tipo de movimiento que va de 5 a 10 metros, no lo analizamos nosotros, no lo estudiamos en la materia, en cinemática, porque es un movimiento que tiene aceleración variable. O sea, como la fuerza es cada vez menor, a medida que pasa la distancia, digamos, su aceleración es cada vez menor. Este tipo de movimientos en cinemática no los vimos. Por lo tanto, no se le va a pedir graficar este X en función del tiempo para este movimiento. Pero sí para este. ¿Sí? El movimiento entre 0 y 5, ¿cómo se llama? ¿MRU o MRV? MRV. MRU. No, ojo con las formas. Hay que ver qué dicen los ejes. Acá no dice velocidad, tiempo, lo que sería un MRU, ¿no? Claro, tiene aceleración. Claro. Si la fuerza total, si la fuerza neta es 8 newtons, es porque hay masa por aceleración igual a 8 newtons. Hay aceleración acá. ¿Sí? Entonces, si podríamos calcular, vamos a cinemática ahora, para un desplazamiento de 5 metros, podemos calcular cuánto vale el tiempo. A ver, vamos a la parte B entonces. En la parte B, entonces, fuerza neta igual M por A. Para poder usar el delta X del MRV y calcular el tiempo, necesito la aceleración. Así que la despejo de la segunda ley. Fuerza neta sobre masa. ¿Está bien? Este es un paso que se te tiene que ocurrir. Estamos hablando de 8 newtons dividido, ¿cuánto era la masa? 4 kilos. Sobre 4 kilos. Este es el valor de A. Resultado, 2. Genial. Entonces, este MRV, ¿sí? Que arranca en una posición 0 metros. Arranca, bueno, lo empezamos a mirar. Dice que tiene velocidad en esa posición, ¿no? Tiene una velocidad de 6. Acá tiene 6 metros por segundo. Va para allá. En la posición 5 metros, no sabemos cuánto vale el tiempo. Bueno, acá el tiempo vale 0. Acá el tiempo no lo sabemos. Y a los 5 metros tampoco sabemos la velocidad. Bueno, listo, lo dejo ahí. ¿A qué quiero ir? A la parte cinemática de esto. Delta X es igual a B0 por delta T más un medio de A por delta T cuadrado. Entonces tenés, dijeron los primeros 5 metros, ¿no? Vamos a calcular el delta T. B0, 6 por delta T más un medio de 2 es 1. Así que pongo 1 metro sobre segundo cuadrado por delta T cuadrado. ¿Sí? Es un medio de la aceleración, da 1 solo. Bien. ¿Y cómo se calcula tiempo acá? Prolijo este 1. Y pasaría el 6 dividiendo el 1 también, que sería 6 por 1 dividido 5 dividido 6 por 1. Ok. ¿Hay que hacer distributiva? Copio y pego.
Duplicar. No, tenés que poner, esto es, tenés que resolver las raíces de esta cuadrática. ¿Ves que aparece en el término cuadrático? Sí, que es el último. Aparece t cuadrado. Aparece el término lineal con t. Y el término independiente está de este lado, pero hay que pasarlo de acá. ¿Se acuerdan de matemática? Sí, pero 0 no sé muy bien. igual, lo pongo sin unidades. 0 igual menos 5 más 6t más 1 por t cuadrado, o sea, t cuadrado. La ecuación, esto sería una función cuadrática igualada a 0, o sea, buscas las raíces, o sea, donde t vale 0, donde t hace que la función valga 0. O sea, que el valor de la posición es 0. No, de la posición, bueno, que la función sea 0. ¿Se acuerdan? Sí, No se puede despejar si en un término tenés a la t a la primera y en otro término tenés t a la segunda. No se puede despejar. Tenés que encontrar las raíces por el método que quieras. Gauss, Ruffini o la calculadora, como quieras. O el método de Bhaskara, la formulita de Bhaskara. Si tienen la calculadora FX92, ¿alguien tiene esa ahora? ¿O todos tienen la 82? Parece que la 82. puede Bueno, ser que sea FX95 la mía. 95, me equivoqué, 95. Sí, no 92, no 95. Sí. Bueno, esa calculadora, ese modelo, si vos pones modo de ecuación, bueno, llegás a un momento en que te pide, podés resolver la ecuación de grado 2 y de grado 3, encontrar las raíces. No sé si alguna vez la usaste. Una vez quise, pero la verdad es que no entendí cómo. Pone mode, Sí, te aparece aprieto uno. ecuación, ¿no? Modo 1. Y después te aparece el grado 2 o grado. Letritas. ¿Eh? Me aparecen tres letritas. Me aparece EQN. Ecuación, pone eso, ecuación, sí. Y si le das ecuación, ¿no te aparece degree 2 o 3? Me aparece una palabra en inglés. Me Degree, aparece. Me aparece. Ah, degree, sí. degree. Bueno, y te dice 2 o 3, puede ser Sí, una opción. sí, sí. ¿Es grado 2 o grado 3? Las cuadráticas son grado 2, son cuadráticas, Ok. ¿no? Pone para el grado 2. Sí. Y ahí te va a aparecer A, B y C. Primero A, ¿no? A igual. Mm, Bueno, en A igual ponele el valor del coeficiente principal, 1, que está 1 por, ¿no? Pone 1, enter, o 1 igual. ok. Ahí te pide B. ¿Estamos bien? Espérame, que toque algo. Ay, que toqué. Uy, lo voy a hacer de vuelta. Espera. Mm, El resto, Bhaskara. Está bien. Y me dicen cuánto 6 les dio. y -5. Me dio 0,74. Acá tira dos valores. Uno Ah, es bueno. 0,74 y pone igual y te da el otro. O sea, a 1 y a 2, ¿no? Te va a dar Sí, y el otro es -6,74. menos 6,74. Bueno, obviamente, si vamos a calcular un tiempo, usamos el positivo. ¿Sí? El negativo es un tiempo anterior a la observación que estamos haciendo. Entonces, fíjate que en el resultado del ejercicio, lo que estaba en amarillo, decía 0,75. Vos debes Mm, haber hecho un redondeo, ¿no? O acá hay un sí, redondeo. sí. Capaz en el otro número era mayor a 5 y dije, Y ahí está. lo Bueno, ignoré completamente. bueno, ponemos 75, que es el número de la respuesta. ¿Entendieron? Bueno, Mauro, ¿te quedó? Si tenés la calculadora, aprovechala para hallar las raíces. Está bien. Si no, bueno, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Lo único que nos acordamos del colegio es eso, ¿no? Sí. Así que, bueno, lo usan y les va a dar 0,75. Bueno, una vez que tenemos este valor 0,75, lo que pide el ejercicio es graficar. Entonces, en este espacio voy a graficar posición en función del tiempo. Los primeros 0,75 segundos. ¿Sí? Tiempo en segundos, desde 0 hasta
0,75. Y la posición X en metros, desde 0 hasta 5 metros, ¿no? ¿Se entiende? Dice los primeros 5 metros. ¿Sí? Desde acá, bueno, acá está. Los primeros 5 metros del desplazamiento, ¿qué pasa con la posición? ¿Qué forma tiene este gráfico? Sabiendo que la aceleración es positiva, 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Alguien se acuerda? Este punto se une con este, ¿no? A los 0,75 segundos estoy en 5 metros. A los 0 estoy en 0. Lineal. No, lineal. Si esto fuera una función lineal, estamos hablando de un MRU. Ah. Para X en función del tiempo lineal es un MRU. O sea, serían directamente proporcionales, ¿no?, los desplazamientos a los tiempos. ¿Se acuerdan que la pendiente de este gráfico es la velocidad? Sí. O sea que la pendiente tiene que ser cada vez mayor, Mm. porque esto tiene aceleración positiva, tiene cada vez más velocidad, porque lo están empujando, ¿no? O sea, hay una fuerza que empuja, va cada vez más rápido. Entonces la pendiente es cada vez mayor. Que es como una parábola. Exactamente, es una parábola, ¿sí? Una cosa así. A mano alzada, digamos, si quieren hacer una tabla con la función anterior, les puede dar más precisa. ¿Sí? Cada tantos segundos, qué posición tiene. Pero este es el gráfico que se pide en el ejercicio. ¿Sí? Acá, detalles, pero ya está, con esto está. Este es el vértice. O la parábola seguiría para abajo. O sea, ¿es así? O acá arrancaría para arriba. ¿Arranca para arriba? No, no adivinen, che. No traten de adivinar. Si yo dije que la pendiente es la velocidad, ¿no? Y esto tiene cada vez más velocidad porque lo están empujando. ¿Está bien? ¿Por qué no miramos en el enunciado del problema cuál es la velocidad en el punto 0 metros? Charán. 6 metros sobre segundo, en el origen de coordenadas. Mm. Bien. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, ya tiene velocidad. Decir que este es el vértice, es decir que acá la pendiente es nula, matemática, que tiene pendiente horizontal. O sea que tendría nada de velocidad si fuera el vértice. Y no es cierto, tiene 6. El vértice está más abajo. Este es un arco de parábola, pero acá no está el vértice. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Si yo quiero dibujar una frenada, lo que voy a dibujar es esto, por ejemplo. O esto. De manera que acá sí esté el vértice. Entonces, conclusión. En el vértice de X en función del tiempo, la velocidad pendiente es 0. ¿Está bien? Eso es lo que quise decir recién. Por ahí acá sobra un gráfico, no está bueno dibujar los dos gráficos juntos. Pero aunque sea hago uno. Este era el mensaje, era este. Quedó bien grande, pero ya se va a achicar. Cuando achique la... ¿Sí? Esto es esto. Y me refiero entonces a esto. Es para analizar gráficos, repito, no lo van a tener que hacer. Ahí está el vértice, ¿sí? Oh. Bien. Ahí quedó más chiquito. ¿Quedó? Sí.
¿Estamos bien? Bueno. ¿Qué más podemos hacer? Electricidad, fluidos, calor, que ya hicimos, más mecánica. Noelia, floja en qué. Yo todo lo que hagan, la verdad es que me viene bien porque, o sea, yo lo que más me gustaría igual practicar es lo del primer parcial porque es lo que tengo más flojo. Ah, bueno. Hicimos bastante, ¿no? Hasta ahora del primer parcial. Sí, sí, igual, no sé, o sea, todo lo que venga viene bien. Bueno, este lo van a hacer ustedes en 5 minutos. ¿Por qué? Y porque así hacen algo. Bueno, chiste. Sí, así piensan. Porque es fácil, básicamente. Está bien, confío en usted, Ahora, profe. ahora van a ver. Y son y 40. Y 45 vemos qué pasó. Ujú. ¿8 puede ser? Puede ser. No la calculé, estuve mirando el enunciado nada más, pero puede ser. Es menor que la nuestra. O sea, 20 seguro que no. No, yo dividí la velocidad inicial, digamos, por 2,5, ¿Por qué hiciste eso? porque tardaba 5 segundos en ir y volver. Sí. Ah, bueno. Podría ser. Pero planteaste la ecuación, digamos, que correspondería y No, ya. no, 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 lo miré así. Y No, sí, dijiste, ¿cómo puedo combinar estos dos números? Está bien. tal cual. ¿Alguien está trabajando para no interrumpir? ¿O empiezo? Empiece nomás. ¿Sí? Yo escribiría a partir de que la velocidad en función del tiempo es velocidad inicial menos g por t, ¿se acuerdan? Para un tiro vertical. Me pongo menos pensando en que la gravedad es negativa, ¿sí? En elegir el positivo para arriba. A ver, Profe, perdón, ¿qué dice? B, tipo T, igual a qué? B0, velocidad inicial. Está bien, ¿Está muy gracias. chiquito o no le encontrabas la forma? No encontraba forma, entonces no sabía si era un cero de inicial o algún otro número. Es B0, sí, B0 o BI, como quieran llamarlo. Está bien, gracias. Bueno, el astronauta tira y tiene una velocidad B0. Chan, 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 chan. Llega arriba. Baja y esa misma valor de velocidad es para abajo, ¿no? Por simetría. O el análisis que hizo Mauro, lo tira, B0, No fui yo, profe. No sé quién fue, pero. o Nahuel o Fernando. No, cualquier cosa la culpa la tiene Mauro. Bueno, no, estaba bien, estaba bien. No había culpa. O analizamos así y decimos que son 2,5 segundos, ¿no? Siempre pensando que hay simetría, que el tiempo de ida y de bajada son iguales. Entonces, o tomamos la ida y la vuelta con 5 o tomamos solamente la ida con 2,5. Genial. Hago de las dos maneras. Si tomo como este análisis, ¿sí? Pongo el A, yo digo que al bajar, al llegar, tiene menos 20 de velocidad, porque va para abajo. Al salir, la velocidad inicial es positiva 20.
20. Menos G, que es lo que se quiere averiguar, la G grande, por el tiempo total, ¿no? 5 segundos. Y esta cuenta no es la que hiciste vos, pero es el doble en todo, el doble en B y el doble en T, así que da lo mismo, ¿no? Paso menos 40, queda la suma de las dos velocidades restadas, sobre menos 5 segundos. Entonces, G. O sea que esto te da 8 positivo metros sobre segundo cuadrado. Genial. Esta es una resta, menos. Buena, Mauro. Gracias a todos. Era Mauro. Y en el otro, analizando como B, como es si esto fuera B, solo la subida, te queda que la velocidad de arriba de todo es 0, y es velocidad inicial, 20 metros por segundo, menos G por la mitad de tiempo, ¿no? El tiempo de subir, 2,5 segundos. Este es un menos. Y bueno, da lo mismo, pero con números más chicos. ¿Sí? El 20 pasa restando, es menos 20. Y el tiempo acá pasa dividiendo, pero negativo, ¿no? El menos 2,5. Y esto es 8 positivo metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual a G. Listo. Sí, de cualquiera de las dos maneras se podía analizar. ¿Vieron que era cortito? Que estaba bien para 5 minutos. Si se encuentran en una cosa así, agradezcan al cielo y lo hacen primero. Acuérdense que son 8, ¿no? ¿La tienen clarísimo eso? 8 múltiple choice. Para el tiempo que tienen, que es 1 hora y media. Sí. Hay que hacer Bien. bien 4, ¿no? Hay que hacer bien 4 para sacarse la nota de aprobación, que es 4. Si haces menos, la nota es lineal, 1 punto, 1 ejercicio, 2 puntos, 2 ejercicios, 3 puntos, 3. Y para arriba, que hay 4 ejercicios en juego y 6 puntos, hay un redondeo para arriba, digamos, ¿no? Si haces 6, tenés justo el 8, pero si haces 5, tenés una nota intermedia. Bueno, ya se lo van a decir. Igual Y la nota aproximadamente, porque vi que tardaba una semana, dijeron, más o menos dijeron, para la semana que viene van a estar, si no me equivoco. sabes que no voy a estar en ese tema yo. Ok. ¿Una semana dijeron? Dijeron que a la semana siguiente iban a estar las notas publicadas en el campus, si no La me equivoco. revisión. Ah, Bueno. la revisión. Me parece Eh, que decía la revisión. A ver. la revisión es cómo se hacían los ejercicios. ¿La nota escucharon algo ustedes? ¿Nadie escuchó nada? Bueno, yo creo que la nota se le... Bueno, no sé. Pregunten a Guillermo. No quiero decir cosas que no voy a hacer. Yo no voy a ir porque el examen es a las 9 y yo trabajo en otro lado a la mañana. No. Sí, lamento. Yo les dije que estaba porque pensé que era a las 3 de la tarde como era antes de la pandemia. Pero no, el examen es a las 9 y a las 11, depende para quién, para remanentes o para regulares. Y yo a esa hora no puedo ir. La verdad, me descuentan un día y no. Bueno, prefiero no. Prefiero que no me descuenten en el colegio. Entonces, bueno, mucha suerte con el examen. Les va a ir bien, igual, les va a ir bien. ¿Ya tienen averiguado en qué sede dan? ¿Ya averiguaron ese asunto? En Drago a las 9 de la mañana. Ahí está, a las 9 de la mañana. No, imposible para mí. Como yo en Paternal. Qué suerte. Se distribuyeron. ¿Y los dos son anotados este año? ¿Son regulares? Yo sí. Sí, sí. Mira vos, no sabía. Yo me anoté en Paternal y los 3 finales los doy en Paternal. Claro. Yo química ya tuve en Drago. Y me Mira, mandaron en física también. le mandaron a Drago. Bueno, será por el apellido. No tengo idea con qué criterio eligen la sede en la UBA, en el CBC. Bueno, vas a conocer otra sede. Profe, una Sí. pregunta. ¿La hoja de fórmulas puede ser de los dos lados o solamente de un lado? No, de los dos lados, sí, de los dos Ay, lados. menos mal, Sí, bueno. sí. No, tranqui. Oficio y de los dos lados. Igual ya vieron que, digamos, no hay que apoyarse en la hoja de fórmulas porque hay cosas que no son formuleo, que son conceptuales, ¿no? Como hoy resolvimos los ejercicios de evoluciones, así nomás, sin fórmulas. ¿Está Y bien? para hacer como un resumen,
¿Para usted cuáles serían como las más importantes que tendría que tener anotadas? No, son todas importantes. Si Claro, tenés yo sé que van a tomar todo, o en su mayoría, la mayoría de las cosas, pero por ahí, tipo, ¿cómo sería lo más importante que vos decís? Esto te lo poner, olvidas, pero esto no, o sea, es más fácil. Por ejemplo, no sé, MRU, MRV, como que es que, anotarla no sería ya. qué sé yo, se me ocurre que te anote, no, anótate, no sé qué decirte. O sea, yo me anotaría Bernoulli, ponele que es larga, que por ahí, y es un tema que no viste en la secundaria y no te acordés. Eh, Tener en claro que en un circuito, cómo se calcula todo lo que está en serie o en paralelo, cómo se calcula la resistencia, la corriente, tener en claro eso, anotarte. Eh, Claro. la ley de Poiseuille, ponele la de resistencia hidrodinámica, esa anotátela porque en sus dos formatos, la potencia en fluidos y la potencia en mecánica, ¿no? Y, la potencia tiene tres temas: fluidos reales o fluidos ideales, fluidos, va. Eh, Presión por volumen, ¿sí? Delta P por B. Tiene, está metida en electricidad también, como tensión por corriente, y está metida en mecánica, ¿no? Como trabajo sobre tiempo. Y en electricidad también se podría pensar. Está en electrostática. Trabajo, también hay trabajo así. Eh, el formuleo, todo, Noelia. El formuleo de electrostática Sí, es difícil acordarse. La ley de Coulomb, la definición de diferencia de potencial. Pero, a ver, si vos tenés la definición de diferencia de potencial, ¿no? Que es trabajo eléctrico sobre carga, por unidad de carga. sí, Y el problema viene como que tenés que definir si para cierto lugar aumenta o disminuye el potencial. Eso no está en la fórmula. Vos, o sea, tenés que acordarte que el potencial aumenta para el lado de las cargas positivas, fuentes, ¿no? claro, claro. Por eso hay mucha cosa teórica que no se responde con fórmulas. No, no, por eso digo, viste, como hay cosas que por ahí son más lo teórico que lo práctico, digo, bueno, Y, entonces prefiero resumir a lo que sea lo más lo práctico, que sé que voy a necesitar las fórmulas. y anotarte algunas cositas teóricas también. Anótense lo que necesitan, o sea, mientras entren en la hoja. No hace falta que sean todas fórmulas. ¿Sí? Si quieren anotar el poema del mío Cid y les entra, lo anotan. No hay ningún ¿Te problema. dejan? Sí, 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 sí. Eso está escrito lo leí en el foro de consultas generales. Anotate Ah, lo que ok. quieras. O sea, la idea es anotate lo que quieras, pero tiene que ser en una sola hoja, sin Ah, dale, heterosis. dale. ¿Verdad? Si lo haces con el poema del mío Cid, bueno, no te van a entrar las fórmulas de biofísica. No, no, pero es importante saberlo, porque así, por ahí, las cosas que más Sí, realmente sí, importan. lo que quieran, en serio. Sí, sí, eso no hay dudas. Está bien. Gracias, Eh, profe. Bien. Por lo menos acá, ¿no? Bajo el dominio de paternal, del coordinador nuestro. Ah, yo tengo un Drago. No, quiero decir, sí, en Drago también, pero bajo nuestro coordinador es así. Ah, está ya. Sí, Ya no, lo pero pensaba y dije, ay, lo que quiero decir es que no des consejos a gente que esté cursando en otra sede con otro coordinador, porque claro. puede ser distinto. Profe, No, no no. sé si quiere dejar de grabar porque capaz esto lo tenga que cortar después, si no. Ah, bueno, no sé si hay más ejercicios o vamos dejando. ¿Qué les parece? Estamos, pues son -10, -7, bueno, listo. No hay dudas. El jueves estamos de nuevo. Sí, voy a tener la grabación.